Bien, vamos a dar inicio. Les pido por favor que abran sus Biblias y las tengan listas en el Evangelio de Mateo. Para nadie es curiosidad, pero para nadie es un enigma. Estamos en Mateo 25 y vamos a irnos del versículo 14 al versículo 30. Amén. Perfecto. El título para el mensaje de hoy es Recompensas de la fidelidad espiritual. La semana pasada hablábamos acerca de las consecuencias de la imprudencia espiritual y veíamos la parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 imprudentes, y nuestro enfoque fue hacer ese contraste entre las 5 prudentes y las 5 imprudentes y poder entender el principio que Dios nos da a través de su palabra. Y concluimos de que la parábola habla de estar preparados para encontrarnos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ya que no habrá ningún hombre en la tierra que haya existido, que exista hoy y que exista en el futuro, que no se haya de presentar delante del Señor en un día. Todos compareceremos delante del Señor en esa promesa o profecía escatológica, y no habrá nadie quien escape de esa cita con el Creador, el autor y consumador de nuestra salvación. No habrá ningún incrédulo que se escape de eso. Y cuánto más nosotros, los creyentes. Nosotros veremos el rostro de nuestro Señor. Y así que la parábola de las 10 vírgenes nos hablaba de cómo estar preparados y no ser espiritualmente imprudentes, siendo negligentes con la vida espiritual, porque Dios hace una separación entre aquellos que dicen ser y no lo son. En otras palabras, son imprudentes espiritualmente porque piensan que con hacer ciertas cosas todo está resuelto. Voy a la iglesia, hago cosas en la iglesia, leo la Biblia, pero aprendimos que todas esas cosas se pueden hacer, pero se pueden hacer religiosamente y estar apartado de Dios. Hablar como cristiano, cantar como cristiano, asistir los domingos a la iglesia como cristiano, y si pudiéramos decir vestir como cristiano, pero eso sería una expresión exterior. Y a veces se nos olvida que lo que el Señor verdaderamente examina es el interior del hombre. Obviamente estas vírgenes estaban apartadas del esposo, no les interesaba la boda y no estaban preparadas. Pero vimos las terribles consecuencias de la imprudencia espiritual.
Y el versículo 14 al 30 en realidad es como una continuación de la parábola, solo que nos añade otra parábola. Y esta parábola es la parábola que conocemos como la parábola de los talentos, ¿sí? Yo sé que muchos de ustedes han escuchado esta parábola, quizás han escuchado sermones acerca de la parábola de los talentos. Y usualmente cuando escuchamos esta parábola o escuchamos acerca de los talentos, empezamos a escuchar acerca de habilidades y de actividades, y por ahí dirá alguien, de repente podemos hacer talentos en la iglesia, y están hablando acerca de alguna actividad, ¿verdad? Por alguna razón, hemos perdido el verdadero significado de lo que significa la palabra talentos en esta parábola. Y con la ayuda del Señor hoy vamos a ver qué significa. Pero esta parábola empieza desde el versículo 14, y quiero que lea conmigo, y dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1. Pero esto es interesante, y dice: a cada uno conforme a su capacidad. Y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Esto es importante en la historia, en la parábola. El Señor vino y arregló cuentas con ellos. Y llegando, el que había recibido 5 talentos, trajo 5 talentos, diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo: Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 talentos. El Señor le dijo las mismas palabras que aquel que había recibido 5 talentos. Y le dice: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Pero esa palabra de contraste, ahora nos va a dar un contraste de lo que es lo opuesto a ser ese siervo bueno y fiel. Pero llegando también al que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, y tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí lo tienes, es tuyo. Pero su señor respondió y le dijo: siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero por lo menos en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quitadle el talento y dáselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Eso es terrible. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será
el llanto y el crujir de dientes. Palabra de Dios. Como decíamos, esta parábola preciosa es como está unida íntimamente a la parábola de las 10 vírgenes. Y la parábola sigue hablando acerca de la segunda venida de Cristo, la segunda venida de nuestro Señor y Salvador. Esa es parte todavía de la gran respuesta que Jesucristo le está dando a los discípulos acerca de su segunda venida. Y hemos visto que anteriormente, a través de las parábolas que hemos estudiado antes, el Señor ha estado enseñando acerca de los discípulos la manera o la forma en la que los discípulos deben de esperar su segunda venida. Y eso es importante, amados hermanos, de ir atando estos puntos o estos cabos, porque nuestra vida cristiana no es una vida pasiva, mientras que esperamos a nuestro Señor y Salvador. Nuestra vida es una vida activa. Nunca estamos viviendo la vida cristiana en un vacío. Nunca estamos viviendo delante del Señor sin que estemos delante de sus ojos. Él nos ha puesto dentro de su iglesia con propósitos. Y los propósitos de Dios son propósitos que glorifican su nombre, usando a la iglesia, usando a sus hijos para que el evangelio de Jesucristo sea proclamado. El hecho de que Él ha prometido venir y su llegada, la parucía, como se conoce, tardará, no significa que nosotros debemos de estar perdiendo el tiempo. No significa que nosotros debemos de engañar a nosotros mismos pensando que estamos haciendo las cosas bien cuando no las estamos haciendo bien. Eso sería imprudencia espiritual. Aprendimos en la parábola del siervo fiel y del siervo infiel que mientras esperamos al Señor le importa cómo vivimos dentro de la comunidad con nuestros consiervos, cómo nos amamos. Y eso trae a la memoria el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: un mandamiento nuevo les dejo, que se amen los unos a los otros. Porque si se aman, entonces ellos sabrán, la gente sabrá que verdaderamente son mis discípulos. En esta parábola, el tema sigue siendo la venida del Señor Jesucristo. Y quisiera enfocarme en el lado positivo de lo que el Señor desea para su iglesia, que es las recompensas de esa fidelidad espiritual, entre tanto que esperamos a nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, algún contexto de esta parábola para ayudarnos a entender. Esta parábola nos habla acerca de un hombre que emprendió un viaje, pero aparentemente era un hombre muy rico, que tenía bajo él a siervos. Y él, siendo rico y teniendo siervos, emprende un viaje. Todos podemos entender esto, y especialmente el día de hoy, ¿no? Hay muchos de entre nosotros, o conocemos a muchas personas que tienen negocios, tienen alguna empresa y siempre están ocupados. Y hoy, por ejemplo, es muy común, ¿no? De hombres que viven, por ejemplo, en Dallas y están en una clase de negocios y viajan a Los Ángeles, a California, a China y van y pueden hacer un vuelo de 3 días, una semana, lo más tardado, ¿no? Pero en aquellos tiempos no era igual. En aquellos tiempos, un hombre de negocios o una persona rica que estaba envuelta en negocios iba a viajes y no se sabía cuándo regresaba. Podía ser meses, hasta 1 año, 2 años. Y necesitaba gente de confianza, y entonces este
hombre acaudalado emprende ese viaje y encarga, dice la parábola en el versículo 14, sus bienes a sus siervos. El hombre representa a Jesucristo. El viaje representa la partida de nuestro Señor Jesucristo desde su ascensión, y en realidad como veremos en la epístola, el regreso del hombre representa la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Luego dice que este hombre, en el versículo 15, le dio, esparciendo sus bienes, distribuyendo sus bienes a sus siervos, le dio a uno 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y así se fue de viaje. Los talentos eran una medida de peso, podría ser de plata, de bronce, de hierro o de oro, y dependiendo del material podía ser mucho dinero. Un talento representaba alrededor de 6,000 denarios. 6,000 denarios. Un denario era el sueldo de un día para un soldado romano. Quiere decir que un talento, haciendo las matemáticas, podría generar alrededor de 20 años de salario para un hombre. Un talento era una cantidad fuerte de dinero. O sea, no era nada más una moneda, como a veces se puede imaginar, ¿no? Sino que era una cantidad grande. Pero este talento también se menciona en Mateo 18, en donde aquel rey tiene aquel siervo a quien le prestó 10,000 talentos. Imagínense. Y que no podía pagar de regreso, recordando que esa analogía de una deuda impagable representa la deuda impagable que los hombres tienen delante de Dios. Pero regresando a nuestro texto, Jesucristo, al narrar esta parábola, dice que este hombre, que lo representa él mismo, le dio 5 talentos a uno, a otro 2 y a otro 1. Y a cada uno conforme a su capacidad. ¿Quiénes son estos siervos? Estos siervos, en cierta manera, también representan a aquellos que están dentro del reino de Dios, dentro de la iglesia. Y aún en esta parábola encontramos a unos que aparentemente están dentro de la iglesia, hacen cosas dentro de la iglesia, pero que al final del día, en el día que el Señor regrese, se revelarán todas las cosas y verdaderamente quedarán expuestos sus corazones delante de Dios. Y el final es terrible. Ese día, el Señor regresará y analizará cada uno de los corazones. Y a unos les dirá, bien, bueno y fiel siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Esta parábola, amados hermanos, trata de la responsabilidad que cada persona tiene delante de Dios. A menos que se tenga vida nueva en Cristo Jesús, a menos que el viejo hombre haya sido deshecho y que haya surgido la nueva criatura en Cristo Jesús, es imposible cumplir
con las demandas de lo que Dios espera. Y de acuerdo a la parábola, es imposible ser encontrado fiel si no se está en Cristo. La parábola nos enseña esto, la responsabilidad que cada persona tiene de cumplir con las demandas de Dios, pero sabemos que nadie puede cumplir con las demandas de Dios porque está incapacitado. La única manera en la que el hombre cumplirá verdaderamente y suficientemente delante de Dios no va a ser con su justicia ni con sus obras. Todo hombre cumplirá solamente estando en Cristo Jesús. No se puede ser fiel fuera de Cristo. No se puede ser fiel fuera del Hijo de Dios. Toda obra, toda caridad, todo estudio, toda oración, todo lo que se hace sin estar en Cristo Jesús es insuficiente. Nos llama la atención en la parábola que de acuerdo a la capacidad, este señor le dio a unos 5 talentos, a otros 2 y a uno le dio también 2 y 1. Esto nos habla, amados hermanos, de la realidad de que si la única manera de ser encontrado fiel mientras que esperamos al Señor es estar en Cristo, también tenemos que entender de que la fidelidad se expresa a través de la buena mayordomía de todo aquello que Dios nos ha dado en su Hijo Cristo Jesús. Y la buena mayordomía incluye desde la salvación que Dios nos ha dado hasta todo don que ejercemos dentro de la iglesia. Y no debemos de tratar de encontrar muchos detalles y decir, bueno, ¿por qué Dios a uno les dio 5 dones? Y a otro le dio 2 y a otro 1. Ese sería el enfoque equivocado en cuanto a la parábola. Porque si recordamos, lo que he dicho es que la parábola tiene como objetivo principal impartir la idea de la responsabilidad que cada uno tiene delante de Dios de entregar cuentas cuando se presente delante de Dios, y ese día no contará la cantidad, sino lo que contará es la fidelidad. La fidelidad con la que hicimos cada una de las cosas que nos fueron entregadas por nuestro Dios en Cristo Jesús. Y entonces es una realidad que dentro de la iglesia hay un hermano que toca el piano, toca la guitarra, predica, enseña. Y dice, Señor, a mí apenas me diste tocar las cascañuelas. No es eso lo que debemos de enfocarnos. Algunos el Señor le ha dado don de enseñar y nada es despreciable delante de los ojos de Dios. Todo se recuerda, como hemos aprendido en las clases en cuanto a los dones dentro de la iglesia, que para el Señor aquellos miembros que son menos públicos, ¿verdad? Aquellos miembros que se menosprecian más son los más importantes. Y no hay ninguna clase de menosprecio de parte de Dios en decir,
A este le doy 5, al otro le doy 2 y a este 1 porque este es más inútil que el otro. No, no es eso. Hemos aprendido que los dones también son ¿qué? Un regalo de Dios. Y entonces quiere decir que Dios es quien capacita a algunos hombres a tener 2, 3 dones y ejercerlos bien. ¿Qué le importa más al Señor? ¿Entregar un don bien y que ese creyente lo ejerza fielmente delante de Dios? ¿O que le haya entregado 3, 4, 5 a otro y los haya desperdiciado? Se da cuenta que no se trata de cantidad, sino se trata también de, o específicamente de fidelidad. Eso lo vimos en Mateo 21:33, también en la parábola de los labradores. Hay siervos malvados. Mateo 18, la historia de este rey que hace cuentas, nos da aquella imagen de siervos malvados que por más que estén siendo expuestos a la gracia de Dios, son incapaces de comprenderla. Y por eso es que digo que esta parábola tiene también implicaciones de la salvación que evidencian quién verdaderamente es un hijo de Dios y un miembro del reino de Dios. Si se da cuenta, acá en el versículo 5, donde estamos invirtiendo, el versículo 15, donde estamos invirtiendo un poco de tiempo, podemos también entender una implicación de que nadie puede recibir dones si no ha recibido el don de dones. Y el don de dones es la salvación por gracia en Cristo Jesús. Efesios 2:8 nos dice que somos salvos ¿qué? ¿Por nuestras obras? No. Nosotros somos salvos por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Las obras vienen después de la salvación. Y el Señor nos ha salvado para obras, las cuales Él ya preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Una de las implicaciones importantes es esto, hermanos, es de que la gracia de Dios se le es dada a todos. Algunos hombres, tomando el ejemplo de la persona que recibe los 5 talentos, algunos hombres son expuestos a la palabra de Dios muchos años, quizás desde pequeños, crecen dentro de la iglesia y están constantemente siendo expuestos a la palabra de Dios. Y alguien podría decir, bueno, Dios es injusto porque a mí solo me permitió apenas empezar el año pasado a ser expuesto a la palabra de Dios, a la gracia. Pero lo que podemos aprender y contestarle a alguien que empiece de esa manera es realidad. Algunos han nacido en la iglesia, a otros han venido muy pequeños a la iglesia, otros llegaron hace 20 años a la iglesia, otros llegaron hace 2 años, hace 5 años a la iglesia y otros llegaron apenas un mes a la iglesia. Pero amados hermanos, yo quisiera decirles que no es la cantidad de exposición a la gracia de Dios en tiempo lo que importa, porque la gracia de Dios es suficiente cuando alcanza y llega a transformar el corazón del hombre. El que ha estado 20 años acá en la fe, el que tiene 50 años en la fe, recibe la misma gracia que el que recibe la gracia el día de hoy. Eso es misericordia. Y si nosotros recordamos también a la mujer
cananea que se acerca al Señor pidiéndole que sanara a su hija que estaba siendo atacada por demonios. Y le dice, el Señor, no es bueno darle el pan de los hijos a los perros. ¿Y qué fue lo que respondió esta mujer? Se tira al rostro y le dice, Señor, sí, sí. Sí, yo sé que yo no merezco nada, sé que yo no soy de tu pueblo y de tus hijos, pero con tan solo las migajas que caen de la mesa es suficiente para mí. Nadie podría acusar al Señor y decir no. Hermanos, lo que quisiera para poder avanzar es de que no importa cuánto tiempo has sido expuesto a la gracia de Dios, 20, 30 años, 2 años, o 1 año o 1 mes. Lo que importa es la respuesta. Así que tanto el que ha recibido 1, ha recibido todo de parte de Cristo, como el que recibió 2 talentos, como el que recibió 5 talentos. Y en el final, cuando el Señor regrese, no me dirá cuánto, sino con qué fidelidad. ¿Cómo tratamos todo aquello que Él nos ha dado a nosotros como su iglesia? No importa quiénes estén delante de nosotros y posiblemente, escuche, esta es la realidad de que muchas personas son expuestas a mucha gracia. Mensaje tras mensaje, domingo tras domingo, estudios los viernes, tiempos de oración y nunca responden apropiadamente a la gracia de Cristo. Y otros son expuestos un sermón, expuestos a la gracia de Cristo por evangelio y son transformados. La gracia de Dios, no importa en qué medida llegue al hombre, siempre es potente de la misma manera. Nunca llega menos o más a otros. Tiene el poder para transformar. Y transformando, lo primero que los que han sido transformados entonces empiezan a ejercer todas aquellas capacidades espirituales en Cristo que le ha dado para glorificar su nombre, exaltar su nombre dentro de la iglesia, proclamar el evangelio, edificar a su iglesia. Veamos el versículo 16, la manera en que nos narra Jesucristo esta parábola que dice, el que había recibido 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Esa palabra enseguida nos habla de que hubo una prontitud. Hubo una manera de una reacción instantánea. Este siervo no se quedó, la otra semana hago lo que el Señor me dejó. El otro año me santifico, este año no puedo. El otro año leo la Biblia. El otro año cambio mi carácter que está ofendiendo a mis hermanos o a mi familia. El otro año me santifico. No, esa no es la característica de un creyente. Y no importa cuál es el desarrollo de esos dones y esas capacidades que Dios le da,
Puede ser 5%, 10%, pero nunca está estático. Siempre está avanzando. La parábola del sembrador en el capítulo 13 de Mateo nos enseña que la tierra buena, en donde cae la semilla, produce fruto. No importa si es al 30 por 1, al 60 por 1, pero va a producir. No se trata de cantidad, se trata de fidelidad. Y eso es lo que esta parábola nos está enfocando a través de este estudio, análisis de esta palabra. Dice que el que había recibido los 5 talentos, enseguida fue y negoció y ganó otros 5 talentos. Y asimismo, vea, el versículo 17 dice que el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Wow, qué contraste y qué diferencia, ¿no? El que recibió 5 fue y ganó otros 5. El que recibió 2 fue y ganó otros 2. El que recibió 1 fue, cavó un hoyo, lo escondió y no hizo nada con eso. Esto nos recuerda cómo muchos dentro de la iglesia menosprecian la gracia recibida de parte de Dios. Sabemos que un no creyente nunca va a producir frutos dignos de arrepentimiento. Jesucristo mismo dijo en Mateo 7, por sus frutos los conoceréis. Entonces, una característica de esta negligencia espiritual, que es todo lo contrario a esta fidelidad espiritual de estos hombres que tenían más a su cargo, podríamos decir que tenían más responsabilidad delante de Dios. Quizás tenían más dificultad para ser fieles, manejar, imagínense un talento que era 20 años de sueldo, 5 talentos, 80 años de sueldo. Me recuerdo una vez cuando estaba en California queriendo empezar un negocio y había trabajado en una empresa por más de 11 años y tenía todo lo que podía desear como trabajo, trabajar de 9 a 5, era supervisor, ya no trabajaba tan fuerte y decido que iba de regreso a la escuela y tenía que sacar la licenciatura y le hablo a mi esposa y me dice, lo apoyo y me voy. La dueña una de las dueñas de la empresa llega y se junta conmigo y me dice, creo que estás loco, me dice, por irte de esta empresa en este periodo de tiempo. Y era el 2009 cuando la economía estaba muy mal. Y le conté qué era lo que iba a hacer y me dijo, ¿necesitas dinero para el negocio? Y yo me quedé como en blanco, ¿no? Y me dijo, me hizo una pregunta de, ¿qué harías si te doy esta semana? Cuando me dijo eso, me quedé en blanco, porque nunca me había imaginado que una persona me diera esa cantidad de dinero. En ese entonces para mí era, bueno, y sigue siendo una gran cantidad de dinero, ¿no? Pero en ese entonces nunca la había visto, creo que ni escrita. Me dio temor. Y esta fue mi respuesta. Te agradezco mucho por la oferta, pero ahora mismo no sé cómo manejar tanto dinero. Y me dijo, escribe el nombre de este libro, ve y aprende cómo manejar dinero y regresa conmigo. Lo hice, ahí termina esa historia. Dios no nos ha dejado siendo inútiles con todo aquello que Él nos ha dado. Él nos ha dado su Espíritu Santo. Y no hay necesidad de fallar, ni de sentir temor, ni ser negligentes para cumplir cada una de las demandas que Dios nos ha dado.
Está bien en el mundo no cumplir, y no digo que no está bien en un sentido, pero se puede entender por qué. Pero en el contexto de la iglesia para los hijos de Dios, Dios nos ha entregado principalmente la salvación. Después nos ha dado dones y trabajos dentro de la iglesia para que los cumplamos, teniendo en mente que siempre que hacemos lo correcto delante de Dios, estamos exaltando su nombre. Estamos beneficiando y edificando a su iglesia y en cierta manera siendo una lumbrera porque proclamamos el evangelio de Cristo. O sea, nuestra vida nunca es en un vacío ni tampoco pasiva. Pero hay quienes, como nos muestra la parábola, que reciben la gracia de Dios y no la pueden contemplar. No pueden llegar a ese regalo precioso en donde se arrepienten delante del Señor de todos sus pecados y confían plenamente en Cristo Jesús y empieza su vida. No puede llegar ahí. Y por lo tanto están contentos con ir a la iglesia el domingo, pero siguen en sus actividades mundanas, apartados de Dios. Siguen algunos en inmoralidad, siguen algunos en idolatría, siguen algunos en materialismo, siguen algunos en religiosidad, y todo eso es malo. Todo eso es malo. Básicamente, de nada serviría ser expuesto a la gracia de Dios y enterrarla en ese mismo instante cada vez que la escuchamos. Cada vez que escuchamos la oferta gratis del Evangelio de Cristo Jesús, hacerlo como nada o pretender que lo entendemos y que lo apreciamos. ¿Cómo se demuestra que verdaderamente valoramos y reconocemos la gracia de Dios sobre nuestra vida, siendo que no merecíamos esta gracia? ¿Sabe cuál es la respuesta de acuerdo a la parábola? La fidelidad. La fidelidad. Siendo fiel, porque habrán oportunidades innumerables de ser fieles. Versículo 19. Después de mucho tiempo, vino el Señor, y esto representa la segunda venida del Señor. Y si se han dado cuenta, las parábolas nos hablan de que el Señor tardará. El Señor retarda su llegada, pero eso no quiere decir que Él no vendrá otra vez. De hecho, Jesucristo está contestando a los discípulos diciéndole que Él vendrá. Y no importa el tiempo, la parábola es intencional, no es por casualidad. No importa el tiempo que se tarde el Señor, amados hermanos. Así como este dueño de negocios regresó a sus siervos, no importa cuánto tarde, un día el Señor regresará. No sabemos cuándo. Nosotros no sabemos cuándo, ni aún las personas que estarán viviendo en los últimos tiempos sabrán el día exacto ni la hora, porque nadie sabe el día ni la hora en que el Señor vendrá. Pero nosotros, siendo inteligentes y teológicamente sabios, entendemos que ya sea que estemos presentes cuando el Señor venga, o existirá que pasaremos a la presencia de Él. Pero una o de otra forma no escaparemos estar frente a Él. Pero el versículo acá nos dice que después de mucho tiempo, el Señor de aquellos siervos vino.
y arregló cuentas con ellos. Wow. Si el Señor espera encontrarnos fiel a su llegada, es seguramente que cada uno de nosotros y aún los incrédulos entregarán cuentas delante de nuestro Señor Jesucristo por cada una de sus obras, por cada uno de nuestros actos. Habla conmigo, yo sé que ya vimos este texto la vez pasada, pero puede abrirlo. Segunda de Corintios 5:10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno sea recompensado por sus hechos. Habrán recompensas, amados hermanos. Tanto buenas recompensas, y en ese sentido le está llamando recompensas aún a esas obras malas que otros habrán hecho. Pero dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, estando en esta vida, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Wow. No hay nada. Y como les mencionaba, este no es el juicio de condenación, sino es un juicio para ser recompensado. O sea, llegará el día en que todos entregaremos cuentas delante de nuestro Señor. Y este Señor llegó, hizo cuenta con ellos. Y creo que aquí hay una gran enseñanza en cómo los hijos de Dios responderán con tanta alegría y con tanta seguridad ese día como estos siervos fieles, porque el primero, al ver a su Señor que le pedía cuentas, le dijo: Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. Este hombre no desperdició lo que había recibido de su Señor. Y luego el segundo, en el versículo 21 dice: tú me entregaste, es el 22, perdón, me entregaste 2 talentos. Mira, he ganado otros 2 talentos. Si se da cuenta, la cantidad no es lo que importa. ¿Por qué? Porque el Señor le responde con las mismas palabras. Tanto en el versículo 21 como en el versículo 23, el Señor de estos siervos le responde: bien, siervo fiel. Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa frase, entra en el gozo de tu Señor, es una frase idiomática que nos habla acerca de entrar al reino de Dios. Al reino de Dios, y para nosotros es entrar al reino de Dios en Cristo Jesús. Pero qué ejemplo tan grande de ánimo para nosotros. Esta es una evidencia de que Dios recompensará. El Señor no se quedará con nada. ¿Cuánto estás haciendo por el Señor que muchas veces te entra dudas y dices: tanto que ayudo en la iglesia y nadie me lo agradece? Tanto que voy y hago esto y nadie me agradece. Nadie se da cuenta. Tanto que doy a la iglesia y nunca, ni siquiera me permiten hacer una cosita. ¿Saben quién está tomando cuenta de cada una de las cosas que hacemos en la iglesia?
nuestro Señor Jesucristo. Él toma cuenta de todas las cosas buenas, justas, amorosas que hacemos para la iglesia. ¿Por qué? Mateo 25 nos dice que todo lo que hacéis a uno de estos pequeños, a mí lo hacéis. ¿Está sirviendo a los niños? Está sirviendo a Cristo. Está sirviendo a los hermanos, a las maestras, está sirviendo a Cristo. Está sirviendo a los líderes, está sirviendo a Cristo. Líderes, está sirviendo al pueblo, está sirviendo a Cristo. ¿Cuánto queremos ser hallados fieles y escuchar estas palabras del Señor? Excelente sierva, buena y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Bien, excelente siervo, bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Creo que esas son las palabras que cada uno de nosotros como creyentes debemos añorar, escuchar el día en que nos encontremos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No queremos ser como este siervo inútil. Y esta palabra que se usa aquí en el versículo 22, vea la descripción de este siervo inútil, que llegando también, perdón, es en el 24, pero también el que había recibido un talento, dijo, escuche lo que hizo. Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y fui y escondí tus talentos en la tierra. Y le dice, mira, aquí tienes lo tuyo. La respuesta de su Señor es terrible. Es espantosa. En primer lugar, este siervo malo, ¿qué es lo que hace? Lo que todo no regenerado, o todo hombre infiel, o todo hombre que no ha sido afectado por la gracia del Evangelio hace. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Lo que este hombre hizo, en primer lugar, echarle la culpa a su Señor y poner excusas. Es claramente lo que hizo, porque llegando su Señor, después de haber recibido el talento y haberlo enterrado, él le dice, Señor, yo sabía que tú eras un hombre duro, eres un hombre áspero, sin misericordia. El Señor no le responde aceptándole esa acusación, si se dará cuenta más adelante, pero vea la mentira, el engaño y la manipulación de este hombre malo por no tomar responsabilidad de la negligencia de lo que había hecho. En estos tiempos era muy común que hombres acaudalados confiaran en otros hombres, o sea, sus siervos, y les dejaran sus riquezas, y al regresar las encontraban creciendo, que se habían multiplicado, y llegaban y le pedían cuentas, y esto hubiera sido un delito muy grande, ¿no? Ese siervo dice, tú eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, es que tengo terror de ti. Tuve terror de perder lo que tú me diste. Y fui y escondí tu talento en la tierra.
Mira, aquí lo tienes, como quien dice, me lavo las manos, no hice nada con esto, tómalo. Y eso nos recuerda también a las excusas y a las acusaciones que muchas veces los hombres le hacen a Dios. No voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. No está agarrando la responsabilidad, está poniendo que él no es un cristiano por la hipocresía de la gente. Es común escuchar eso, ¿no? No, es que yo no puedo perdonar a tal persona porque me hizo esto. Excusas. No, es que no puedo ir a la iglesia porque este domingo tengo que trabajar y el otro también y el otro también. O es que nunca me puedo santificar porque nadie me ha enseñado. O por ahí también he escuchado, no, yo no puedo llegar a la iglesia ahora. No puedo someterme a las cosas de Dios porque ahora mismo yo no estoy caminando santamente. Y usted se pone a pensar en necesito estar bien para llegar a la iglesia. ¿No ha escuchado eso? Es que primero necesito arreglar mi vida. No. ¿Quiénes hablan así? Aquellos que no han sido afectados por la gracia. Porque todo aquel hombre y mujer que ha sido afectado por la gracia de Dios, antes de mirar a la derecha, a la izquierda, al frente para encontrar un culpable, se mira adentro y encontrará al culpable en su corazón. Algunos podrán hasta echarle la culpa al Señor. Es que tus demandas son muchas. Es que Dios, tú eres malo porque tú envías gente al infierno. Increíble. ¿De quién se trata este hombre negligente? Se trata representa a los incrédulos. Representa a los incrédulos. Pero vea la respuesta del Señor. Pero su Señor le respondió, interesante, hermanos, que los incrédulos, los ateos, los que rechazan la verdad, tienen que entender que Dios sigue siendo soberano sobre ellos y tiene poder. La parábola aquí nos dice que este siervo malo en realidad le debía cuenta a su Señor. Y los incrédulos no tienen al Señor en el sentido en que nosotros lo tenemos como nuestro Señor y Salvador, pero todavía lo tienen como un Señor sobre autoridad suprema, a quien le entregarán cuentas. Pero su Señor le respondió, dice, ¿siervo qué? Malo y perezoso. ¿Sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Mire lo que le acepta este Señor a sus siervos. Hey, es cierto, yo recojo donde no esparcí y ciego donde no sembré, pero no le aceptó que era duro. Y vea la confrontación. El versículo 27 le dice, debías entonces, sabiendo que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses.
El versículo 28 al 30 nos muestran el juicio y la condenación. Por tanto, le dice, quitadle el talento y dáselo a quien tiene 10 talentos. Porque todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia. Pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y esto es demasiado triste. ¿Sabe por qué? Porque ahora Dios está llamando, 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 llamando y llamando. Unos responden al llamado de salvación y otros no responden. Un día ese mensaje cesará. Y aún aquella gracia que tenía y que nunca aceptó, será quitada. Pero aquellos que creen por la misericordia de Dios, para nosotros es un aumento de gracia sobre gracia, porque ahora estamos en Cristo Jesús, pero un día le veremos tal y como Él es. Un día estaremos con Él para siempre. Un día nuestro cuerpo de imperfección se tornará en un cuerpo de perfección, como Pablo enseña en 1 Corintios. Nuestro cuerpo de corrupción se tornará en un cuerpo incorruptible. Nuestro cuerpo que muere un día se tornará en un cuerpo inmortal para la gloria de Cristo y el Padre. Entonces llegará el día en que aquellos les será quitado eso, el abandono del Señor. Y los que hemos llegado a sus pies por misericordia, ni siquiera porque hemos sido inteligentes o hemos sido buenos, sino porque Él en su gracia nos despertó, recibiremos mayores cosas estando con Él. Habrá un día en que ya no habrá oportunidad de sentarse a escuchar la palabra de Dios. Llegará ese día. Porque todo el que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará, y no hay nada más terrible que Dios pueda quitar de la esfera de los hombres que la oferta del precioso evangelio para salvación. Porque es la única forma de escapar de la condenación. El fin de este hombre, vea el versículo 30, ¿cómo dice? Y al siervo inútil. ¿En dónde encontramos esa palabra? En donde nos habla de la inutilidad o muerte o separación, cómo el hombre se encuentra separado de Dios en Romanos 3:10. Véalo conmigo. Romanos 3:10. Dice, ¿cómo está escrito? Pablo escribiendo a los romanos dice, ¿cómo está escrito en dónde? En la escritura. Como está escrito era una frase, por decirlo así, una frase que tiene una connotación legal. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado y se hicieron inútiles.
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y luego nos da la descripción de esa inutilidad del hombre que está separado de Dios. Sin Cristo y la gracia efectuada en nuestras vidas por Él, es imposible ser fiel. Es imposible, hermanos. Solamente se es fiel y útil estando en Cristo Jesús. Versículo 30 termina diciendo que este hombre ordenó diciendo: y al siervo inútil échalo en las tinieblas de afuera, y allí será el llanto y el crujir de dientes. El infierno, la condenación. Definitivamente esta parábola no solamente nos da aliento en que la fidelidad tiene una recompensa, bien, bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Esa es esperanza para nosotros, pero para aquellos incrédulos será el llanto y el crujir de dientes, porque prefirieron aparentar toda la vida, involucrarse en la iglesia, hacer cosas dentro de la iglesia, pero nunca fueron afectados por la gracia del Evangelio. Y por eso nunca pudieron producir fruto. Hemos visto que esto se evidencia muchas veces. Nadie es Dios y no puede examinar profundamente el corazón de los hombres, pero en algunos lugares se ponen a servir personas que quizás no han sido ni convertidas y luego están saltando entre que lo hacen, no lo hacen mal y lo hacen indebidamente. Pero ese es otro tema. ¿Cuáles son las implicaciones, amados hermanos, de esta parábola para nuestra vida? Creo que podemos concluir el mensaje de hoy meditando en las respuestas a estas preguntas. ¿Cómo desea Dios encontrarnos cuando Jesucristo venga en su segunda venida, o ya sea que nosotros le encontremos a Él antes? ¿Cómo? La respuesta es: el Señor desea encontrarnos siendo fieles en todo lo que Él nos ha dado, en todo lo que respecta la vida cristiana. La fidelidad se evidencia por medio de una buena mayordomía en todo lo que Dios nos ha dado, hermanos. ¿A dónde está tu prioridad? ¿Y qué haces con todo aquello que Dios te ha dado como prioridad? La buena mayordomía en todo lo que es la vida cristiana es en donde se demuestra la fidelidad. Y entonces, ¿qué es lo que Dios nos ha dado? Podríamos hacer una lista muy grande, pero por lo menos voy a describirles tres. En primer lugar, y supremamente frente de nosotros, está la gran bendición de que Dios nos dio una salvación tan grande. Filipenses 2:12 nos manda a ocuparnos en nuestra salvación. Wow. Sí, Dios es soberano, Dios nos ha salvado, pero nosotros nos santificamos. Y la pregunta sería: ¿qué estás haciendo para
cuidar la salvación que Dios te ha dado. Pablo le dice a la iglesia en Filipenses, ocúpate en tu salvación. Dios nos ha dado también encargos de mandato. Por tanto, id y haced discípulos. Dios nos lo ha dado. Dios no quiere que callemos nuestras bocas al proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo estamos haciendo? Si estamos cuidando de nuestra salvación con oración, lectura de la palabra, comunión, obediencia, ¿cómo no vamos a desear y a poder estar capacitados para ir y hacer discípulos? Y aunque hay muchas cosas que podríamos aplicar acá para ser encontrados siervos fieles y escuchar las palabras de Cristo, bien, siervo bueno y fiel. El último es, Jesucristo dijo en Juan 13:35, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. La persona que está a tu par, si eres un verdadero creyente, no es cualquier persona. Es tu hermano por quien Cristo pagó para redimirlo con su sangre. Sed santos, porque yo soy santo. Entonces, si podemos concluir ahí, ¿de qué manera o cuál es el deseo de Dios de cómo debemos estar preparados, velando, y cómo Él desea encontrarnos cuando Jesucristo venga por segunda vez? La respuesta es siendo buenos mayordomos de todo aquello que Él nos ha dado para hacer. Sed santos, porque yo soy santo. Id por el mundo y proclamando el evangelio, ocupándonos en nuestra salvación, no dando ni siquiera una pulgada ni un centímetro a Satanás, y amando a los demás como Cristo nos amó. Porque el día que el Señor venga, como nos muestra la parábola, no habrán excusas. Es importante, amados hermanos, hermanas, jóvenes, es importante. Todos daremos cuentas delante del Señor. Todos. Por todo lo bueno, como dice Corintios, 2 Corintios, y todo lo malo. Y de acuerdo a eso, el Señor nos dará recompensas. Gloria a Dios por eso. Si usted está haciendo lo correcto, sígalo haciendo y crezca más, para que el día que el Señor venga, escuchemos esas dulces palabras de Él. Bien, excelente, bueno, qué buen trabajo, siervo bueno y fiel. Wow. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Vale la pena? Vale la pena, vale la pena. ¿Sabe qué? La vida está llena de dolor, de quebranto, de enfermedad, de engaño. Pero lo que el Señor promete es la solución a todo eso, si tan solamente permanecemos fieles. Él ha hecho todo lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros y nos ha capacitado
No para tener temor, ¿verdad? Como cuando yo tuve temor que me dieran $20,000. No, Él nos ha dado dones porque sabe que los podemos cumplir. Y gloria a su nombre y gracias a Él por tanta misericordia. Oramos al Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu infinita misericordia, Señor, y por amarnos tanto y darnos el gran privilegio de poder ser partícipes de todas estas bendiciones, aún de los dones, Señor, que nos has dado después de habernos dado la gran salvación en tu Hijo amado. Señor, yo quiero agradecerte por tu palabra, por enseñarnos a través de ella, Señor, que tú verdaderamente contarás y que no hay nada que se te escape de tu conocimiento, de tus ojos. Llegará el día, Señor, en que tú recompensarás aún aquella obra más pequeña, Señor, aquella acción tan pequeña, pero que fue grande para ti. Te pido, Señor, que puedas ayudar y fortalecer a mis hermanos y a mis hermanas para que cada día crezcamos, Señor, en obras que glorifican tu nombre. No importa cuánto nos hayas dado, pero lo queremos hacer con excelencia para ti. Lo queremos hacer, Señor, con fidelidad para ti. Porque queremos escuchar esas dulces palabras, Señor. Queremos escuchar tu voz. Añoramos, Señor, escuchar tu voz ese día en donde todo, Señor, lo difícil, lo dificultoso, la enfermedad, el sufrimiento, la muerte habrá quedado atrás, pero aún así nos diste la capacidad de poder permanecer fiel. Te pido, Señor, que aquellos que todavía no conocen, Señor, tu gracia, y aquellos que todavía la menosprecian por ignorancia, Señor, que puedas afectar sus corazones profundamente, para que puedan vivir como Cristo, agradándote en todo tiempo. En el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén.